Bien, voy a presentar el trabajo titulado Confiabilidad y validez de un instrumento para medir el desempeño de las habilidades gerenciales en el personal de mando del Colegio de Educación Profesional Técnica número 184. Mi nombre es Carlos López Carpio, soy estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. Esto es en colaboración con el doctor Noé Chávez Hernández. El objetivo de este trabajo fue diseñar un instrumento fiable y válido para medir las contribuciones entre habilidades gerenciales y su relación con las habilidades de desempeño en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México número 184. El estudio es un tipo descriptivo. Se construyó un cuestionario de 48 preguntas. Se validó el diseño del instrumento mediante una prueba piloto aplicada a 136 colaboradores de diferentes organizaciones. Con los resultados, se realizó la prueba de consistencia y validez del instrumento. Mediante el alfa de Cronbach, se realizó la prueba de fiabilidad obteniendo un puntaje de .977 general. Y en el proceso de validación del constructo, su análisis factorial obtuvo un valor KMO de .960. El resultado generó 3 factores para medir las habilidades gerenciales y contribuir al conocimiento del desempeño gerencial en 3 dimensiones: personales, interpersonales y de función. Se concluye que el instrumento es válido y viable para el estudio de este constructo. Las variables que se tomaron en cuenta, una de ellas es habilidades directivas. Para Witten y Cameron, las define como grupos identificables de acciones que los individuos llevan a cabo y conducen a ciertos resultados. La segunda variable, en relación con las funciones gerenciales, Munch las define como actividades que aportan beneficios a los integrantes de la comunidad escolar, pues proporcionan orientaciones permanentes para optimizar el aprovechamiento de los recursos en el logro de la máxima eficiencia y productividad, así como el mejoramiento de las relaciones humanas. Se hacen dos preguntas investigativas. Primero, ¿con qué fidelidad corresponde el universo o población al atributo que se va a medir? Corral afirma que la validez establece la coherencia con un conjunto de puntajes de una prueba y que mide aquello que debe medirse. Es decir, se refiere al grado en que el instrumento mide la variable que pretende medir. Y se usa generalmente el análisis factorial, que es una técnica para hallar agrupaciones de variables de tal forma que las variables de cada grupo están enormemente correlacionadas y los conjuntos están subjetivamente incorrelacionados. La segunda pregunta, ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? La respuesta es confiabilidad. Corral dice que representa la exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas mide lo que tendría que medir a través de la consistencia interna, la técnica alfa de Cronbach. Santos la define cuando se trata de alternativas de respuestas politómicas, como las escalas tipo Likert, la cual puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. Mide la precisión con que los ítems de la escala miden el constructo de estudio. La metodología empleada es que la investigación será no experimental, pues no realiza manipulación de variables, sino solo mide y observa la dimensión a través de la definición conceptual. Es transversal, pues será una recolección de datos en un único momento donde se analiza el estado de las variables durante la medición. La muestra poblacional es de 136 colaboradores de diferentes organizaciones en el Estado de México. El instrumento es un cuestionario diseñado con preguntas cerradas con una escala ordinal tipo Likert
que pretende medir la contribución entre habilidades gerenciales y su relación con las habilidades de desempeño. El enfoque es cuantitativo, pues solamente se recogen y se analizan datos para verificar la correlación de las variables en una muestra. Las variables que se toman en cuenta es habilidades gerenciales con 3 dimensiones: dimensión personal, dimensión interpersonal y dimensión de grupo. Para la segunda variable, habilidades de desempeño, se toman las dimensiones función y la dimensión gestión. El procedimiento realizado es que se utiliza el programa estadístico SPSS aplicado a los colaboradores de las diferentes instituciones. Mediante la prueba de consistencia interna, aplicando la técnica de fiabilidad alfa de Cronbach, se obtiene un indicador de 0.977. Se analizó la correlación de las preguntas con el método de análisis factorial exploratorio de las variables y se obtiene un indicador KMO de 0.960 y una esfericidad de Bartlett 0.0 muy significativo. Finalmente se obtiene una matriz de componentes rotados que integran 3 factores de mayor carga factorial con una varianza explicada de 70.085%. Finalmente se obtiene componentes rotados con las variables habilidades gerenciales y habilidades de desempeño, con 3 componentes: el componente funcional, el componente personal y el componente interpersonal, con 15 reactivos que serán aplicados a la institución. Esto se obtiene con la prueba de confiabilidad alfa de Cronbach y la técnica de validez de análisis factorial exploratorio KMO. Finalmente, se concluye que el instrumento es viable para medir las habilidades gerenciales en el personal de mando con ALEP número 184. El instrumento queda contextualizado y estandarizado para su aplicación organizacional y es sujeto de medirse con otras variables en un futuro. Finalmente, nuestro instrumento queda de la siguiente manera para aplicarse a la institución Colegio de Educación Profesional Técnica número 184. Por su atención, gracias.